Bien, en esta clase vamos a hablar específicamente sobre las técnicas de creatividad. Básicamente, estas técnicas de creatividad son métodos y herramientas que permiten el entrenamiento creativo, ¿sí? En donde cuanto más nosotros pongamos en práctica estas técnicas, se nos va a ir siendo como mucho más cotidiano y más fácil poder aplicarlas, ¿sí? Son acciones que sirven como estímulos y que tienen más importancia que la propia técnica en sí. Obviamente, o sea, usar estas técnicas no asegura el éxito de la campaña o de la propuesta, pero sí, como les digo, ayudan a entrenar esa parte del pensamiento creativo, ¿sí? Entonces, lo que hace es poder direccionar el pensamiento en etapas, poder entender cómo es que funciona sistemáticamente nuestro pensamiento, y entonces lo que va a hacer estas técnicas es seguir un orden establecido, siempre teniendo en cuenta un objetivo, ¿sí? Una meta deseada, y entonces ahí podemos empezar a pensar en en un tipo de pensamiento que es más bien de tipo paralelo, ¿sí? Y no tan lógico como por ahí estamos acostumbrados. Como les decía la clase pasada, cuando decimos, bueno, vamos a aplicar una técnica de creatividad, vamos a trabajar con la lluvia de ideas, por ejemplo. No siempre es beneficioso o es aplicable una lluvia de ideas para todos. Por eso es necesario saber elegir cuál método creativo, en qué casos, cómo realmente se hace, y entonces esto nos va a ayudar a poder ir practicando o ir un poco desarrollando el pensamiento de tipo creativo, ¿sí? Entonces, de acuerdo con la necesidad que nosotros tengamos, de acuerdo al problema que se nos presente, estas diferentes técnicas nos van a ayudar a estimular la creatividad y en general, digamos, se pueden usar como para todo, pero generalmente se clasifican para comprender un problema, en técnicas que son específicas para generar ideas, en técnicas que son específicas para solucionar, ¿sí? Para decir, bueno, a ver, si yo tengo varios caminos por donde ir, ¿sí? ¿Cómo hago para seleccionar esta solución? ¿Cómo elijo por qué camino creativo ir? Y otra de los objetivos que tiene esta técnica es poder planificar bien las actividades, ¿sí? Entonces, tenemos técnicas que dependen del objetivo final, ¿sí? Para qué se va a usar, y obviamente técnicas que se utilizan de manera grupal y técnicas que se utilizan o se desarrollan de manera individual. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bien, vamos directamente a una de las más conocidas, creada por Osborne, que tiene como varios nombres: tormenta de ideas, brainstorming, bueno, lluvia de ideas básicamente, y se utiliza para generar ideas, ¿sí? Para cuando uno necesita trabajar un problema o tener como varios puntos de vista o muchas ideas sobre un tema, un problema, etc. Es un método grupal, ¿sí? En donde consiste en anotar todas las ideas que van surgiendo
de forma espontánea. Y bueno, obviamente, cuando se visualizan todas esas ideas, es más sencillo por ahí ir viendo cuáles son las conexiones que hay entre las ideas de todo el grupo, y entonces ahí es donde surge este trabajo de poder llegar a un consenso, discutir por cuál idea ir, cuál es la idea que se va a seleccionar de entre todas, de la lluvia de ideas. ¿Ustedes ya conocían esta técnica? ¿La utilizaron anteriormente? Sí, muchas veces en Sí, sí. segundo o primer año cuando nos enseñaron, sí. Bien. ¿Cuándo hay que usarla? No siempre, ¿sí? Es cuando uno necesita generar múltiples ideas sobre un tema. Nosotros tenemos que tener esto bien en claro, ¿sí? Cuando nosotros podemos tener el tiempo y tenemos esta capacidad de poder trabajar en un grupo, porque generalmente se trabajan en grupos grandes, digamos, en donde 10 personas es como el número ideal para poder trabajar esta técnica. Se tienen que organizar las ideas de este equipo de trabajo, ¿no? Y ahí es donde salen estas múltiples ideas sobre un solo tema. Y entonces, lo que hace característico a esta técnica es que obviamente fomenta el trabajo colaborativo, ¿sí? Lo más importante es que tiene que haber sí o sí un moderador, ¿sí? En donde debe mantener todo el tiempo el objetivo centralizado, no se tienen que desconcentrar, por ahí uno dice una idea y al otro le da gracia o se empiezan a como dispersar, y el moderador es el responsable por ahí de llevar adelante esta tarea, porque es una tarea en donde sí o sí se tiene que hacer con un ritmo constante, y se debe definir claramente desde un principio el marco temporal, ¿sí? Generalmente se hace en unos 20 minutos, a veces hacen algunos en media hora, que se van poniendo como lapsos de tiempo para poder trabajar esta lluvia de ideas. Bien, básicamente este procedimiento, ¿sí?, consta de 4 fases, perdón, y es donde primero el grupo de trabajo va aportando todas estas ideas sin filtro, ¿sí? Sin considerar si son o no viables, si son buenas, malas, si son pertinentes o no. Y entonces la tarea que tiene el moderador es de incitar todo el tiempo a los participantes a que se anoten todas las ideas que se van aportando, ¿sí? No está permitido ningún tipo de crítica o ningún tipo de mal gesto, como diciéndole al compañero, ay, esta idea nada que ver, no tiene lógica, ¿sí? Es totalmente libre, donde no hay filtro, y como les decía anteriormente, lo importante es poder definir este espacio temporal, y generalmente dura entre 20 minutos y media hora, ¿sí? Bien, la segunda fase es esta parte en donde, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esta gran cantidad de ideas? Y es en donde el grupo se divide en equipos y empiezan a clasificar y organizar las ideas, ¿sí? Y entonces empiezan a ver, bueno, a ver, ¿cuáles son las ideas que son similares? ¿Cómo se pueden ir agrupando estas ideas para poder ir armando de las ideas digamos, como más chiquitas a ideas más grandes? Y ahí después, en una tercera fase, es en donde los equipos evalúan la organización, la clasificación de las ideas, y pueden ir complejizándolas, ¿sí? Y entonces, como les decía, de estas ideas por ahí simples, se pueden ir armando una idea como más completa. Y en una cuarta fase, perdón,
lo que hace este grupo, este equipo, es poder considerar estas ideas creativas y empiezan ya a ver esta cuestión de la viabilidad, si es posible que se implemente, empiezan como a pensarlas a las ideas en un nivel más de, bueno, es posible que se lleve a cabo, acá es el momento de que se pueda realizar un FODA, ¿sí? Ustedes conocen la técnica del FODA, ¿conocen? Entonces, para poder elegir con qué ideas se van a ir quedando. ¿Se entendió? Por ahí una de las, como de las formas de llevar a cabo la lluvia de ideas es trabajar con podcast, en donde, bueno, cada integrante va escribiendo su idea en un podcast y van poniendo todo en una pizarra, en una pared, en donde el equipo desee, y entonces por ahí es más fácil ir moviendo los podcasts y organizando y clasificando las ideas. ¿Se va entendiendo? Vieron que no es como para todos los tipos de problemas, ¿sí? Es para cuando nosotros necesitamos una visión múltiple de todos los miembros de un equipo, y ese equipo tiene que ser como bastante amplio. Bien, el mapa mental. El mapa mental ya se considera una técnica que se puede hacer de manera individual, ¿sí? Lo que hace básicamente es representar las ideas en forma gráfica, a través de un diagrama, con dibujos, colores, etc. El objetivo principal es poder facilitar la comprensión de un tema. Esto ustedes ya lo vienen haciendo cuando leen un libro, cuando tienen que por ahí trabajar ideas simples, ideas complejas, o ideas en un primer orden, ideas en un segundo orden. ¿Es así? Sí. Sí, profe, es así. Básicamente lo importante de esta técnica es cómo se representan y se muestran estas relaciones e interconexiones entre las ideas que parten de un nodo central, ¿sí? Lo importante es saber cuándo usar esta técnica. Y es cuando nosotros tenemos múltiples ideas sobre un tema, ¿sí? Y nosotros necesitamos sí o sí entender cuál es la jerarquía de estas conexiones que se dan, ¿sí? Y obviamente, al ser de manera gráfica, es mucho más fácil poder comprender, poder interpretar mejor un tema por ahí que es complejo, ¿sí? Y entonces, como les decía anteriormente, la idea principal se encuentra en el centro, se van armando como ramificaciones que nacen de esta idea central, y los conceptos se van apoyando en imágenes, con colores, con resaltadores, etcétera, para poder ir ampliando o poder entendiendo por ahí estos niveles de ideas, ¿sí? sobre un tema central. Fíjense, sobre mapas mentales, todo lo que podemos decir, cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos. Fíjense en la parte de abajo, en donde se van encontrando también cuáles son algunas de otras técnicas que son parecidas a esta y que podemos encontrar algún tipo de relación, ¿sí? Acá se trabaja a partir de conexiones, ¿sí? De qué relaciones nosotros encontramos con este tema. ¿Se va entendiendo? Es cuando nosotros tenemos muchas ideas sobre un tema y necesitamos ordenarlas. Bien, pasamos a la técnica Scamper.
Esta es una de mis técnicas preferidas, me gusta mucho. Y básicamente Scamper es el acrónimo que representa 7 palabras: sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner en otros usos, eliminar o reordenar. Entonces, estos son los pasos que están definidos por esta técnica para cuando uno necesita rediseñar una propuesta o buscarle otra vuelta en la idea de un desarrollo de producto, ¿sí? Bueno, puede ser producto, marca, servicio, etcétera, pero bueno, se usa mucho en marketing y como les decía anteriormente, son cuando nosotros ya tenemos un desarrollo, ¿sí? Es cuando ya existe una marca, ya existe un producto, ¿sí? Se utiliza para el rediseño y es cuando necesitamos ver qué otra vuelta de rosca se le puede dar, porque el tema ya está planteado, y entonces lo que hacemos con esta técnica es por ahí buscarle otro punto de vista que por ahí no se haya tenido en cuenta, ¿sí? Empezar a ver otros enfoques. Bien, esta técnica también fomenta el trabajo colaborativo porque generalmente se lo hace en grupo también, es una técnica grupal en donde en todo el equipo va guiándose por estos criterios del acrónimo y entonces cuando decimos, bueno, si tenemos que eliminar, ¿qué podemos eliminar? Y entonces se apoya mucho también en la técnica de la lluvia de ideas para poder después empezar a organizar y seleccionar las ideas, ¿sí? Porque cuando uno empieza a utilizar esta técnica, surgen muchas ideas sobre qué cosas se pueden eliminar, qué cosas se pueden sustituir, etcétera, etcétera, y entonces se toman cuestiones de la lluvia de ideas para poder empezar a ver con cuál idea nos quedamos, cuál es viable, y bueno, obviamente esta técnica es muy, pero muy efectiva para la toma de decisiones. Fíjense, acá les trajo un ejemplo, y en donde estas son algunas de las preguntas que el equipo se hace, ¿sí? Se usa mucho en mercadotecnia, perdón. Fíjense las preguntas que se van haciendo, ¿sí? ¿Qué puede sustituir para bajar costos? ¿Qué no se puede sustituir? ¿Cómo puedes sustituir un recurso? ¿Qué elementos puedes sustituir para eliminar la complejidad del sistema? ¿Qué puedes combinar internamente? ¿Qué combinación de elementos generaría una reducción de costo? Modificando qué atributo puedes disminuir la necesidad de un recurso. ¿Qué otro uso se le puede dar? ¿Qué función puede ser eliminada? ¿Qué función no puede ser eliminada? Y así se pueden ir preguntando a partir de la palabra Scamper, de este acrónimo, para ir buscándole otros enfoques a un problema ya planteado, ¿sí? Este también es otra técnica que surge de un acrónimo que representa 3 aspectos: el aspecto positivo, el aspecto negativo y el aspecto interesante, ¿sí? También permite evaluar las ideas para su posterior selección, ¿sí? Es bastante parecido al FODA, ¿sí? Porque acá es donde aparecen cuestiones como debilidades, fortalezas de la propuesta, y entonces acá nosotros empezamos a buscar cuál de estas soluciones o de estas propuestas es la más adecuada para la solución de ese problema, ¿sí? Y entonces esta técnica se usa específicamente después, por ejemplo, de una lluvia de ideas.
¿sí? En donde el enfoque principal que tiene es la toma de decisiones. Como les decía, después que se haya superado la fase del proceso creativo de generación de ideas, se aplica esta porque es donde se empiezan a seleccionar esas ideas que salieron, por ejemplo, de la lluvia de ideas, y empezar a tomar decisiones sobre un tema específico. ¿Se escucha bien, chicos? Sí, profe, se lo escucha bien, sí. profe. Disculpen si por ahí mi hijo interrumpe, pero ustedes me avisan si por ahí no se escucha bien y yo voy como enfatizando un poco más el volumen. Bien. El PNI también es una técnica creativa grupal, ¿sí? En donde fomenta este trabajo colaborativo, pero acá el análisis es bien estructurado, es bien organizado, hay que hacer una evaluación bien consciente de esta idea que surgió, por ejemplo, de un tema, y entonces una de las propuestas es poder evaluar del 1 al 10 para decir, bueno, este es un aspecto positivo, esto es un aspecto negativo o interesante del tema, o bien pueden ir haciendo un cuadro como este, ¿sí? De que traje de ejemplo, en donde se va haciendo como una descripción de ese tema, de a ver qué cosas podemos encontrar de positivo, negativo, interesante, y ahí vamos trabajando la viabilidad y vamos evaluando esa idea, ¿sí? Bien, otra de las técnicas que le traje son los 6 sombreros para pensar, que fue desarrollado por Edward de Bono, y bueno, es una de las técnicas de creatividad más conocidas y más usadas por los equipos de trabajo creativos para la toma de decisiones, ¿sí? En donde la definición de roles es bien importante acá porque se puede trabajar así. Cada miembro va tomando un sombrero y entonces eso ofrece diferentes perspectivas sobre un mismo tema, o también otra técnica es que todos los miembros trabajan sobre un sombrero a la vez, digamos, son como dos formas de utilizar la técnica, son 6 sombreros. Se puede trabajar con 6 personas, en donde cada uno se pone un sombrero diferente y ahí van aportando como su punto de vista, o también pueden trabajar todos juntos sombrero por sombrero, ¿sí? Estos sombreros tienen diferentes colores, cada color fija una postura diferente, y entonces cuando nos ponemos ese sombrero es cuando necesitamos empezar a ver qué decisión podemos tomar acerca de este problema que se nos presente, ¿sí? Y entonces sirve para poder guiar los debates que se van armando en los equipos, sobre todo cuando las opiniones van difiriendo, ¿sí? Seguimos. Una de las principales características es que hay que ser bastante empático para poder aplicar esta técnica, ¿sí? Porque como les dije, no siempre todos los miembros del equipo están de acuerdo con esa posición, ¿sí? Fíjense, acá les traje un ejemplo en donde el sombrero blanco básicamente es sobre hechos, datos, el rojo sobre emociones, el verde es de la creatividad, el azul es como el moderado, el que tiene el control, el que planifica, el amarillo es del optimismo, todo lo que sea positivo, y el sombrero negro es el pesimismo, todo lo que sea negativo. Y acá fíjense, les traje un ejemplo específico sobre un tema que es buscar un empleo, ¿sí? Y entonces también van trabajando en base a preguntas, ¿sí?
puede ser en base a preguntas o en base a afirmaciones o como el equipo quiera trabajar, ¿sí? Bien, esta es la última técnica que les traje y también es una de las técnicas que más me gusta y que quería compartir con ustedes, y son las analogías. Básicamente consiste en asociar temas o elementos que usualmente no tienen una relación, digamos, como en el sentido común, y entonces, por ejemplo, se compara un obstáculo en el desarrollo de un producto con un animal, o el campo analógico que ustedes quieran. En otros años yo, no sé si te acordás, Manuel, yo siempre trabajaba con el empezar, por ejemplo, si pensábamos, si nos pensábamos a nosotros mismos, si teníamos que hacer una marca de nosotros mismos. Y entonces hacíamos analogías. Bueno, si yo fuera un animal, ¿qué animal sería? Si yo fuera una flor, ¿qué flor sería? Si yo fuera un color, ¿qué color sería? ¿Sí? Y así se van También me trabajando. acuerdo uno, que usted nos había pedido, eh, era crear un objeto que parezca suave, por ejemplo, eh, usando materiales que uno tenía, y qué sé yo había presentado en ese momento con una gasa, algo que parecía un cilindro con una gasa para darle esa sensación de Me suave, acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, sí. pero sí, 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 me acuerdo todo eso. Bien, este método creativo básicamente se utiliza para poder generar ideas divergentes, ¿sí? Que salgan como de lo común, y entonces lo que se hace es empezar a hacer comparaciones que parezcan totalmente locas, y entonces son como bastante parecidas a otra técnica que se llama la cinética, y que, bueno, lo que hace es trasladar una situación a otro campo, y entonces se empiezan a generar ideas novedosas que salen de los esquemas de los cuales uno a veces está acostumbrado, o como el proceso mismo te va llevando a por ahí a caer siempre en el lugar común, ¿sí? Y entonces a mí me parece muy útil, sobre todo cuando uno está bloqueado con una idea o uno está trabajando una idea y siempre cae en el mismo lugar y siempre termina resolviendo de la misma manera. ¿Por qué? Porque cuando están dando la consigna, por ejemplo, de algún trabajo, a uno inmediatamente ya se empieza a imaginar o a empezar como a pensar cómo quedaría el final de esta pieza gráfica o cómo sería esta solución. Y uno cuando ya se hizo como una idea inicial, es bastante difícil salir como de ese camino. Y entonces esta técnica es bastante interesante para poder trabajarlas cuando estamos bastante bloqueados o no podemos salir de una idea inicial y volvemos y vamos y corregimos y la profe nos dice, no, pero estás trabajando sobre lo mismo, no estás saliendo de tu idea inicial. ¿Les pasó alguna vez esto en taller? Sí, muchas veces, que a veces uno está estancado y no sabe para dónde encarar un proyecto nuevo. Entonces, esta técnica les recomiendo específicamente cuando pasan por esa situación, ¿sí? Porque entonces empiezan a buscar, como les decía antes, va a parecer medio loco o medio que no tiene nada que ver, no tiene conexión, pero es muy buena, es muy útil poder, eh, no sé, empezar a buscar cosas en otros campos. Como yo les decía, a ver si esta marca de mi cliente eh, que hace, no sé, ropa para niños, sería un animal. ¿Qué animal sería? ¿Un cocodrilo?
ay, no sé, se me hace que si usa una tela que es de algodón suavecita y no sé qué, y no sé si sería como el animal más representativo, por ahí tendría que buscar algo que me lleve más a la suavidad. Y por ahí estoy así como muy bloqueada y estancada, y yo solo quiero trabajar la suavidad, y por ahí buscar otros elementos o otras analogías me va a ayudar a poder representar ese concepto que yo estoy queriendo buscar. Eh, ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Y entonces, por ejemplo, nosotros estamos hablando de el volante de un autobús, ¿sí? Y entonces, bueno, a ver, y entonces, si yo me salgo de ese campo y digo, bueno, no, necesito otro medio de transporte, necesito irme como a otro lugar. Y entonces yo también puedo hacer una analogía en que si el volante es del autobús, entonces en el barco el volante sería el timón. Y así vamos buscando analogías en otros campos para poder representar lo mismo, ¿sí? Y es, por ejemplo, no sé, estamos hablando de un mando, de un control de mando. ¿Se va entendiendo? Sí, Nos estamos quedando sin tiempo, chicos. Yo les voy a dejar esta presentación en el Face y en el aula. Y me gustaría que por ahí, si ustedes encuentran otras técnicas u otras herramientas de creatividad, lo puedan compartir en el grupo, bienvenido sea, pero bueno, en esta ocasión me gustaría que nos enfoquemos en estas específicamente porque tienen como sus diferentes estadios en todo el proceso de la definición de una idea o en solucionar un problema, ¿sí? Generación de ideas, después viene toda la etapa en donde por ahí si nosotros ya tenemos la idea o ya tenemos algo desarrollado o un problema ya planteado, bueno, ¿cómo hacemos para buscarle la vuelta con el scamper? O si llegamos a una idea y necesitamos saber si esta idea va a ser viable o no, ir aplicando técnicas como el PNI, ¿sí? Los 6 sombreros para pensar, y bueno, como les decía, las analogías se utilizan muchísimo cuando nosotros estamos muy bloqueados y es necesario empezar a buscar en otros campos o en otros lugares cuestiones similares o que me hagan pensar en eso, digamos, sin por ahí utilizar siempre el mismo recurso o la misma representación. Bueno, los dejo porque entro ahora en una reunión, así que bueno, dudas, consultas, lo que ustedes quieran en el grupo de WhatsApp. Nosotros la próxima clase ya vamos a empezar a hablar de